La primera fase del análisis de ciclo de vida, que es la definición del objetivo y alcance. Teniendo en cuenta la ISO 14040, esta fase establece el propósito de la investigación o evaluación del producto, donde se toman las decisiones a detalle del ciclo de vida. Lo decide dividir en tres subfases. Entonces, en el principio te voy a mostrar los requisitos, luego cómo puedes definir el objetivo y por último cómo puedes definir el alcance según mis criterios que me funcionan bastante y los implementé con las otras investigaciones y facilitó el desarrollo de las siguientes fases. Bueno, teniendo en cuenta la ISO 14040 y la ISO 14044, los requisitos para esta fase, entonces tenemos que el objetivo, debes mencionar la aplicación prevista, las razones del estudio y el público previsto. Para el alcance, entonces debemos definir el sistema a estudiar, la unidad funcional, los límites, los diferentes tipos de asignación, los métodos de impacto e interpretación, las suposiciones, juicios de valor y limitaciones, así como los indicadores de calidad de datos. Tienes que tener muy en cuenta la importancia de la unidad funcional. En los puntos anteriores debes también ser un criterio. ¿Cuál es la unidad funcional que más utilizan? Básicamente es la unidad de medida para cuantificar los impactos ambientales. Entonces en mi caso fue 1 kilogramo de queso. ¿Por qué utilicé ese kilogramo de queso como unidad funcional? Porque era el que más utilizaban en los otros artículos. Por eso es fundamental el punto anterior. Bueno, la definición del objetivo es una parte fundamental al momento de realizar un análisis de ciclo de vida. Entonces aquí nuevamente nos apoyamos de la información que recopilamos anteriormente y miramos cuál es el objetivo común de cuando se utiliza el análisis de ciclo de vida en el producto seleccionado. Aquí te presento diferentes ejemplos que puedes utilizar como objetivo, como apoyar las evaluaciones ambientales extensas, establecer una línea base de información de un proceso productivo, clasificar la contribución de procesos individuales, identificar vacíos de información, apoyar políticas públicas, proporcionar información a los tomadores de decisiones o guiar el desarrollo de productos y procesos. Otra forma que puedes hacer para definir tu objetivo es mediante estos diferentes objetivos que los puedes clasificar en estos 4. Entonces tenemos un sistema único y de uso externo. Entonces aquí en este caso analizas un producto para una empresa, te contratan o decides brindarles tus servicios a otra empresa y la información va a ser dirigida a ellas. O lo puedes usar análisis comparativo u uso externo de resultados. Entonces esto ya es para cuando se busca comparar dos productos, o también puedes utilizar un análisis comparativo de uso externo de resultados. Entonces lo que se busca es, en este caso, mirar una alternativa hacia un producto que está teniendo muchas críticas por sus daños ambientales. Ya del otro lado tenemos un sistema único de uso interno de resultados. Entonces en este se busca es identificar oportunidades frente a un producto, donde ya sea una empresa donde tú trabajes o que te hayan contratado, o un análisis comparativo de uso interno de resultados. Entonces lo que se busca en este es tomar un sistema productivo, mirar los daños ambientales y cómo se puede modificar, o sea, algún ingrediente, cómo se podría quitar o el tipo de energía, comparar esos diferentes resultados. Bueno, ya entramos a la fase de la definición del alcance, ciclo de vida. Entonces aquí lo que debes hacer es enfocar tus impactos ambientales que se presentan bajo estos 3 enfoques. Entonces tenemos la caja negra. En este caso tú vas a tomar todo el sistema productivo, todo el ciclo de vida como una caja negra. O sea, va a ser un sistema, supongamos en mi caso, el queso va a tener unas entradas y unas salidas. Entonces el más básico que se puede utilizar. El otro es el de subsistemas. Entonces se podría tomar un subsistema donde va a ser la producción de materias primas. Otro subsistema que se va a tomar únicamente la fábrica. Y otro subsistema, no sé, ya se va a tomar el uso y consumo y disposición final, o en otro caso se va a utilizar el aprovechamiento de un residuo o el vertimiento. Y por último ya se va a contar como etapas. Entonces esto sucede mucho cuando un producto posee internamente, o sea, la fabricación del producto posee varias etapas. Entonces ahí uno puede tomar, digamos en mi caso, el queso, la producción del alimento de la vaca. Otro es la producción de leche. Esto puede ser la producción, la pasteurización de la leche. Otro proceso puede ser la aplicación de sal al queso. Otro proceso puede ser ya el empaque del queso, y así sucesivamente. Bueno, aquí entramos a la fase 2, el inventario del ciclo de vida, que es la fase más extensa y donde vas a requerir un mayor tiempo para su elaboración. Esta fase consiste en la recopilación y cuantificación de las entradas y salidas del producto a través del ciclo de vida. Al igual que la fase anterior, te voy a presentar 3 puntos: los requisitos de la norma ISO 14044 e ISO 14040, tipos de datos que te permitirá identificar con mayor facilidad los datos fundamentales para elaborar el inventario, y por último, cómo crear el inventario. Entonces, como requisitos básicos tenemos que el proceso productivo debe estar representado en un diagrama de flujo
debes presentar las unidades de medida que utilizaste en cada uno de los datos, definir los procesos unitarios, cómo recopilaste los datos y sus cálculos, una lista de los flujos de datos y cómo documentaste todos los artículos que identificamos anteriormente. Debemos recopilar cuáles fueron los datos que ellos decidieron tomar para elaborar el inventario. Una vez teniendo los datos y saber qué datos se tomaron, identificamos los procesos que seleccionaron en el inventario, cuáles excluyeron, cuáles asumieron o los consideraron irrelevantes en el estudio. Ya esto nos permitirá ir a una visita técnica y mirar cómo funciona ese proceso productivo y cómo podemos acoplarlo con lo que tenemos. Recordemos que el análisis de ciclo de vida se debe adaptar a nuestro proceso productivo. Bueno, una de las maneras que resulta más sencilla de identificar, de recopilar los datos, es identificando estos tipos de datos que hay. Entonces tenemos que podemos clasificar los datos según su generación. Entonces un sitio específico donde se generan esos datos, aquellos datos que fueron modelados, calculados o estimados, o que no tienen una especificidad del sitio de origen, aquellos datos que no se utilizaron en el inventario o que fueron proporcionados por alguna persona en particular. Tenemos los datos según sus características. Entonces, ¿cuáles son datos de productos, coproductos, residuos, energía, materias primas, emisiones al aire, agua o suelo, o de aspectos ambientales? O también podemos hacerlo según su fuente. Entonces tenemos de primer plano, que son aquellos que provienen directamente del proceso productivo, o de fondo ya serían de bases de datos de organizaciones o externos.